Bueno, entonces, respetable audiencia, que nos reunimos a esta hora, hoy día, lunes, en el orden de Dios, lunes 12 de Aries del 2028. Le estamos saludando desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius, de aquí de la Dirección Evangelística Gabogondo, en compañía de el Venerable Harpisuquei. Un saludo cordial a todos los que nos oyen en este día y los que nos oirán en días venideros. Como está en la invitación, vamos a hablar de los remanentes. Vamos a pedirle el favor a la Venerable Móvil, que fue la que hizo la pregunta, si nos la vuelve a hacer para que los oyentes sepan quién hizo la pregunta y de dónde es. Adelante, Venerable Móvil. Hola, Móvil. Sí, maestro. Sí, le estamos oyendo. ¿Cómo es la pregunta? Hola, hola. Hola. Parece que la maestra tiene algunas dificultades para la comunicación, pero bueno, era sobre los remanentes y por qué el templo vegetal Sacro Aquarius es considerado un remanente. Bueno, entonces, sí, adelante. No reportaba la pregunta, maestra, licencia. Bueno, entonces, un cordial saludo a todos los que están entrando y han entrado a la sala. Vamos a empezar entonces con la contesta de los remanentes. Vamos a explicarla en varias formas para hacernos entender. Hay lugares energéticos, hay lugares donde la luz de Dios es más grande, donde el fuego solar es más foático, donde se pueden abrir conductos energéticos con facilidad. Para decir algo, son puertas que nos licencian biportarnos a otras dimensiones, a otros lugares del cosmos. Así como hay lugares o puntos negros en distintos lugares de la esfera y de la misma creación, también hay lugares demasiado energéticos, y esos lugares energéticos o remanentes los hay y los han habido en distintos lugares de la esfera. Algo así como los puntos de acupuntura, cuando nos aplican ya sean agujas, digitopuntura o digitopresión, que es presionar con los dedos en determinadas áreas del cuerpo. No en todos los lugares se encuentran esos puntos, o no en todos los lugares pueden poner agujas, ni tampoco presionar, porque no son los puntos esenciales. Así sucede a nivel de la esfera, pero hay puntos que son demasiado elevados. Esa es una forma de entender los remanentes. Otro, si nos ubicamos un bombillo de 60 o de 100 bujías en un valle y nos vamos a una montaña, por ahí a unos 10 o 15 kilómetros, se va a ver la luz del bombillo a la distancia, porque ahí hay una luz, y acudirán a esa luz quizás los insectos nocturnos, las mariposas y demás especies que buscan la claridad, como podemos observar
en la noche en los lugares donde no hay una luz permanente, llegan cantidades de bichitos a solarizarse porque ellos son lunares. Así también son los remanentes a nivel de la esfera. En el país de México, las culturas que se conocen, las que no se conocen y las que estuvieron en los distintos lugares que se conocen como ruinas, eran puntos energéticos que tenían un gran caudal de magnetismo y eso se unía al caudal energético y eso tenía más conexión con las dimensiones superiores en sí con Dios. Por ejemplo, el Monte Albán en Oaxaca, el templo de Teotihuacán en México, era uno de los más grandes remanentes de los mayas. En Centroamérica, en las pirámides de Egipto, en Machu Picchu, en distintos lugares donde han habido culturas, donde habían guías, donde habían chamanes que eran conscientes de lo que tenían que hacer. Esos eran considerados como remanentes, pero los remanentes es como el que le develan la medicina universal. Así como le autorizan la medicina universal, también se la pueden neutralizar o quitar, porque los remanentes, cuando un guía, un salvador, toma cuerpo físico en la esfera que tiene la autoridad, puede activar los remanentes que estaban desactivados y ponerlos al servicio de la obra de Dios. En la Sierra Nevada, el maestro Samael, aún peor, contaba de las bendiciones que hay en el sumo supremo santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, que él decía que ahí había energía para no solo a Inti para destruir la esfera si lo querían, sino región del cosmos, porque es un remanente. Ese fue el remanente que se conoció pública Inti en la época de la Gnosis. Pero en la época, o ahorita, en la época actual, en la que nos encontramos con mayor amplitud, hay muchos remanentes. Por ejemplo, aquí en Colombia está el remanente de la costa atlántica llamado Gabaltlán, que es un lugar energetizante. Si cualquier cierto Dios tenga misericordia de nos y no llegue a ver lo que han pronosticado otros sabios, le dirán a las gentes de esos lugares que viajen a ese lugar, porque es un remanente. Otro remanente se encuentra en la costa pacífica, llamado el templo vegetal Geoaquarius. Otro remanente es el templo de los llanos orientales, donde está el chakra solar. Y así hay varios remanentes, por ejemplo en Ecuador. Por eso el maestro Samael ha propuesto que en cada país, porque es difícil de que la gente viaje a un lugar como este, puede ser por la emergencia que se esté dando, que solo tiene la gente 1, 2, 3, 4, 5 horas para llegar de un lugar lejano a estos lugares, no le alcanzaría el tiempo. Pero si hay un templo, un remanente, no de la categoría o de la calidad del templo vegetal Sacro Aquarius, pero es una sucursal
energética de este lugar pueden viajar a ese lugar. Por eso Él nos vive insistiendo de la vida campestre o de la vida del campo, o que seamos conscientes que es lo que se avecina por estos días. Entonces, tener un remanente donde una familia de un país se reúna y haga runas, haga ejercicios y todas las actividades espirituales, eso se carga energética Inti, porque es así como actualmente los pueblos han criado sus famosos templos donde se reúnen. Pero este no es que sea en sí un templo, es un lugar de adoración, de cumplir las leyes, de adorar a la divinidad, de acercarse a Dios y activar esos conductos energéticos. Cuando el maestro Samael o el maestro Keliun Zeus autorizan o le dan el cimbre a una fuente, esa fuente etérica Inti ya es una vela en el cosmos, ya se conoce porque hay una entidad, un lugar, hay una sucursal de la doctrina taoísta en esa casa, y esa casa deja de ser encuadrada aunque físicamente sea encuadrada, pero a nivel etérico, energético, quien tenga la clarividencia desarrollada va a ver una pirámide resplandeciente en ese lugar, cosa que los demás templos hechos por los seres humanos son negros y oscuros, como son los lugares donde reposan los murciélagos, porque así son los que van a esos lugares, porque rechazan la luz que está dentro de ellos, que es la castidad. Entonces, cuando Dios autoriza a un asa, una finca, una parcela de 6, 10, 15 o tantas hectáreas, que ese es un chácara, para decir algo de México o del Canadá o de cualquier lugar, ya pasa a ser un remanente para los miembros o los luchadores por acercarse a Dios. En cualquier emergencia se reúnen a ese lugar y serán biportados, así como en estos días han ubicado en nuestras casas naves cósmicas a una altura, quizás pues posiblemente sea de unos cuantos metros, y pueden decir algunos, pero yo no las veo porque están en la cuarta dimensión, pero ahí permanecen. Puede ser a unos metros y puede ser a unos kilómetros, pero están en la cuarta dimensión, y que a veces se visualizan en la tercera dimensión, pero la mayoría del tiempo, porque ellos manejan el don de la ubicuidad y se pueden biportar de la física, de lo físico a otras dimensiones. Ubicándonos en lo que estamos explicando, nos vamos dando cuenta los grados que van teniendo los remanentes. Por eso se ha luchado desde que se abrió este sagrado lugar, porque es el más energético, porque es el chakra de la palabra, es el verbo, es de aquí donde se produce los sones a todas las especies que hay sobre la esfera. Si este remanente dejara de funcionar, toda la naturaleza pasaría a ser muda y la vida no sería posible,
porque no hubiera son sobre la naturaleza, ni los grillos, ni las pulgas, ni las garrapatas, ni las cucarachas, que ellas tienen su propio son, podían usar su garganta, mucho menos los adivienes ni los peces, y tampoco los seres humanos. Por eso es que es el remanente más grande. Y citemos el texto bíblico donde habla del chakra del verbo, que lo hemos dicho muchas veces, que es el primer libro de Juan, o sea, de el libro que dicen que el apóstol Juan, cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que ahí donde hay un remanente está la fuerza de Dios, de acuerdo a la intensidad, a la labor, a la obediencia, el cumpliciento. Así se manifiesta Dios en ese chakra. Pero si lo compran y le ponen el simbre como algunas fuentes, pero la gente ni se reúnen y no hay la voluntad para que esa sucursal funcione, va sucediendo como en algunos cuerpos que develan los cimbres y la gente sigue actuando como si nada. Se puede llamar él del nombre que le develaron, pero por sus malos ejemplos y comportamientos, ahí no están los seres. Y esto puede suceder en muchos lugares. Pues entonces, ¿quién hace grande a los lugares magnéticos, energéticos? Por el Dharma que haya en esa región y la conexión y la labor que va a prestar a Dios y a la doctrina, se activa ese remanente o lugar de biportar. Se dice que en las Bermudas ahí hay un volcán gigantesco y es un lugar donde hay 360 o 360 islotes, que son formas de islas pero chiquitas, y hay unas 23 islas habitadas, siendo la más grande la Bermuda. O sea, se le dio el nombre de Bermuda porque fue un señor de apellido Bermúdez quien descubrió, según él, las Islas Bermudas. En ese lugar hay un punto que en la época de la Atlántida era la forma de biportar los objetos, las personas, biportar lo que ellos quisieran biportar, porque ahí hay un lugar magnético y por eso ubicaron ahí esa maquinaria que aún todavía funciona y que desde la época mucho antes de Cristóbal Colón ya habían esas pérdidas de barcos, de goletas y demás embarcaciones, aviones y al fin cantidades de cosas, las que algunos conocen y las que no se conocen, porque es un canal abierto a otras dimensiones. ¿Y por qué especial Inti en ese lugar? Porque ahí ubicaron esos lugares, esos aparatos, porque era el lugar con más magnetismo sobre la esfera en aquella época. Aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius, los que
han venido y los que vendrán en los días que vendrán. Y los que aquí vivimos sabemos que este es un lugar demasiado solar. Aquí las piedras son porosas, se desintegran. Cualquier persona coge una piedra y con las manos empieza a mover los dedos y empieza a caer arena. Porque aquí es un lugar, el fuego poático es demasiado elevado. Cualquier persona toma una piedra de este lugar y se la lleva fuera de este lugar y esa piedra se pone compacta, o sea, se pone firme. Cualquiera trae una piedra de afuera y la deja aquí un tiempo y también se pone así, porosa, o sea, se va desintegrando de adentro hacia afuera. Pero puede surgir la pregunta en algunos de los que nos encontramos en esta sala y de los que en los días oigan estas grabaceles y estos videos. Entonces los poros de los monjes o de los que viven ahí también van a sufrir de osteoporosis. Esto es algo muy distinto, porque los que conocen de los famosos entierros, huacas, o que escondían los indígenas en las épocas pasadas y que algunos se la sacan, encuentran esos huesos de más de 1000 años, parece que fueran marfil, duro, firme, es de acuerdo a lo que ellos comían. Aquí la resistencia que hay en nuestros huesos no son la resistencia de los huesos comunes y corrientes de los seres humanos, porque es un lugar demasiado energético. Es algo así. Si nosotros nos metemos en el mar, tendríamos que tener aparatos para vivir dentro del mar o dentro de las aguas. En cambio, los peces no necesitan ninguna clase de aparato y ellos viven porque son adaptados o fueron creados para vivir en el agua. Lo mismo que en el fuego hay salamandras, ellas viven felices con las llamas. Entonces, aquí en este lugar, entre nos sentimos posiblemente quizás por la inconsciencia el fuego que se maneja en este lugar. Pero las personas que llegan acá pueden sentir o sienten lo que aquí vibra, un lugar único en la esfera, así como en la época del Cristo por donde él anduvo. Muchos que tienen suficiente dinero han viajado a esos lugares donde él anduvo para cargarse de la energía que él dejó impregnada en esos lugares, porque eran lugares donde la luz de Dios resplandecía por aquellos tiempos, así como en la época de Mahoma, o en la época del mismo Mahatma Gandhi, o en la época de el Tíbet, que era el remanente más grande de aquella época. Pero le queremos decir, así conforme nuestros seres que viven en nuestras viterias pueden entrar y salir, también las energías que develan en los chakras o que develan en la energía que está en los remanentes se puede biportar. Y hoy lo que se conoce como el Tíbet del Asia, la energía que estaba en ese lugar, o sea el alma, pasó a este lugar que se conoce como el templo vegetal Sacro Aquarius,
y es el Tíbet de América. Allá quedó lo físico, el cuerpo, pero el alma se encuentra en este lugar. Y aquí está el alma y está el cuerpo físico por esta época, porque son energías que se pueden biportar. No están estáticas, sometidas o sometidos a la ley de gravedad. Así es que cualquiera de nos, cuando empieza a practicar la doctrina y es un gran cumplidor de la doctrina, se convierte en una luz, y donde vaya la gente va a acudir a él, a preguntarle por medicinas, por consejos, por orientaciones y muchas cosas. Él se está convirtiendo en un salvador, porque está salvando a las personas que lo buscan, ya sea a nivel familiar, a nivel social o a nivel económico, en la forma que lo busquen. Él se está realizando una gran labor, o en sí se acercan a él porque él es una luz por donde va, es una forma de remanente. O sea, que alguien puede decir: yo estoy al lado de tal persona porque estoy seguro que no me voy a enfermar y voy a comer de lo que él come. Casi así es lo que podemos decir de lo que es un remanente. Aquí en el Heliocrón 2010, antes, desde el 2008, el maestro Samael, viendo los riesgos, los peligros que iban a haber sobre la esfera para el 2010 y de ahí en adelante, mandó hacer el cuerpo físico de una gigantesca nave, y ahí donde desencarnaron al gran Arquelión, mandó a construir una gigantesca construcción de diámetro en redondo de 42 metros y una altura bastante impresionante. Y ahí se han hecho cantidades de labores, porque es el cuerpo físico de esta nave gigantesca. Y por aquellos días, quizás muchos nos acordemos que para el Catún 13, que no había forma de que la vida continuara sobre la esfera. Él había publicado que la mayoría de taoístas que podían reunirse en el templo vegetal Sacro Aquarius se reunieran, porque si con todas las cosas que estaba haciendo la ley no licenciaba que se efectuara la salvación de la humanidad, entonces él cortaría el pedazo donde está el Arqueloín y lo metería a la cuarta dimensión con todos los que ahí estuviéramos. Esto lo publicó por aquella época, y por eso ahí está la construcción del templo Arqueloín, porque solo Inti, en este lugar, como muchos hemos oído cantidades de doctrinas relacionadas a este lugar. Aquí está el chakra del verbo, el cual no fue construido en esta esfera. Fue traído de los lugares del chakra verbal del cosmos, donde se construyen los templos de la palabra, de las esferas y de los sistemas solares. Así es que, por eso en este lugar, aquí, han estado cantidades de salvadores, de guías, de Mesías. Aquí estuvo el gran Salomón, por aquí estuvo Montezuma, aquel famoso personaje de México. Aquí estuvieron Tulupa y otros grandes personajes del Perú.
Aquí estuvo Tunga, cantidades de antropogénesis del pasado. Aquí estuvo Salomón, el rey Salomón, el gran Kabir Jesús, el Cristo. Por aquí han estado cantidades de sabios como San Martín, Simón Bolívar. ¿Por qué en esta época vino el maestro Keliun Zeus? Y de aquí, después de un largo ayuno, fue donde él habló a la humanidad para que su voz fuera incrustada en la médula de los huesos de todas las criaturas vivientes, porque habló en la piedra donde está la entrada al templo de cristal, que es en la garganta de este templo. Por eso es el remanente más grande. Y donde un lugar es sagrado, sus mercedes lo saben, los que han pertenecido a distintas religiones, que en los famosos templos que ellos tienen, ahí no dicen palabras vulgares. Un borracho puede ser muy vulgar, pero va a la misa y se queda callado, porque si dice vulgaridad, en el templo católico lo meten a la cárcel y le ponen una multa. Y si es en este lugar, que es un lugar no creado por los hombres, sino por la misma palabra del que hizo todas las cosas. Por eso hemos recordado y seguimos recordando que nuestras casas sean ese templo, ese ejemplo, que cuando íbamos a misa o íbamos a oír el pastor, solo eran alabanzas y a hacer oraciones y a leer la Biblia. Entonces llevemos esa imagen y formémoslas en nuestra casa, para que nuestra casa sea un lugar, no en la proporción de los remanentes que hemos mencionado, pero sí será un remanente, porque el campo energético que él está produciendo esa casa, los vecinos quizás que vayan con algunos trastornos, con algunas preocupaciones, sentirán la armonía, la paz y la tranquilidad, porque en esa casa tiene la conexión hacia los remanentes más grandes. Entonces cada uno de nosotros tiene conexión a este lugar, y si en la casa donde vive pone una fuente por ser de esta energía, queda en su casa mientras se esté comportando en la perfección que debe de hacerlo un hijo de Dios. Así es que hemos hablado en la forma sencilla que podemos entender de lo que son los remanentes, lugares de regeneración o de regeneración, lugares donde se abren conductos energéticos hacia otras dimensiones. Entonces, no se está hablando de los distintos templos que hay en las distintas ciudades y países del mundo. Se está hablando de los lugares energéticos que la misma naturaleza tiene en cualquier lugar de la esfera, porque sabemos que la esfera es un andrógino, y ese andrógino tiene los lugares ubicados en su cuerpo como nos lo tenemos. ¿Cuál sería el remanente más grande en nuestro cuerpo? Si tenemos 7 refinerías principales o 7 chakras, y sabemos que no solo hay Inti son esos 7 chakras, tenemos más de 3000 chakras en todo el cuerpo. Pero ¿cuál será el más grande? ¿Será los órganos sexuales o será el coronario? Se lo dejamos a sus mercedes para que lo investiguen, no queriendo decir que los demás chakras también no son
vórtices energéticos demasiado elevados, pero hay algunos más energéticos o más solares que otros. Cuando empezamos esta plática de este día, estuvimos poniendo el ejemplo del bombillo de 60 bujías o de 100 bujías, pero vamos a cambiarlo por un reflector de esos gigantescos que hay en algunas ciudades y nos alejamos a unos 20, 30 o 40 kilómetros y se va a ver la claridad de ese reflector, sabiendo que los demás bombillos están alumbrando en otros lugares, pero su luz es menos, porque la luz de aquellos pertenece a la luz del reflector más grande. ¿Y cuál es el reflector más grande? El templo vegetal Sacro Aquarius. Cuando el maestro Samael, y en la época en que el maestro Keliun Zeus estaba en estos montes, aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius, templo de la palabra del cacique Guado, se ha hablado siempre del poder de la palabra. ¿Por qué usar la fonética? ¿Por qué el recibicierto del día? ¿Y por qué todas estas cosas? Para que mientras nos hacemos todas esas prácticas, la energía poática que hay en este lugar se activa en cada uno y en cada una de los que se cumplan todas estas leyes. Pues entonces, como este templo vegetal Sacro Aquarius es el templo de la palabra, de una palabra que Dios quiere que todos tengamos, una palabra limpia y pura. Debemos de tomar el ejemplo y que en nuestras casas tengamos también un lugar, el soltero o la soltera, que no tienen todavía su pareja o su media naranja o media piña, como se conoce, pueden tener un lugarcito sagrado donde puede realizar lo que hacía cuando él iba a los templos a oír los pastores o a oír los sacerdotes o los demás que pertenecían a alguna organización religiosa. Porque nuestra casa, si somos cumplidores, es la casa de un hijo o de una hija de Dios. Entonces, venerable Smóvil y respetable audiencia que nos han estado oyendo en este día, esta fue o es la contesta a la pregunta, así a grosso modo, de lo que, por qué el templo vegetal es el remanente más grande o es el lugar más energético, más poático, que tiene más potencia, no solo a Inti a nivel de toda la esfera, sino a nivel del sistema solar, de la galaxia y del universo. Por este chakra se tiene la vida la humanidad. Por este chakra se conoce la esfera en el cosmos, porque esta esfera tiene simbre y gratísimas a la palabra de Dios que salió desde estas montañas, y esas palabras quedaron impregnadas
en los árboles, en las piedras que es el cuerpo físico de los dragones, y cantidades de dragones que están en sus cuerpos salieron de las piedras que se fueron desintegrando en este lugar y fueron entrando a cuerpos de seres humanos. Y por eso los centenares de dragones que hoy hay en los distintos cuerpos de la esfera salieron la mayoría de estas piedras del templo vegetal Sacro Aquarius. Esta fue la contesta y esperamos que lo que hemos explicado lo hayamos oído todos y todas con claridad y ante todo que nos hayamos hecho entender.